Hablábamos recién con la directora de la Extensión Cultural del Instituto Balseiro y hoy tenemos, unos minutos después, tenemos a Lourdes Torres, que es una doctora en Ciencias de Ingeniería, que trabaja y que investiga en el Instituto Balseiro. Ahora presenta su libro y con ella vamos a medir las radiaciones en la vida cotidiana. Vamos a hacer un experimento en vivo sobre radiación, sobre radiación. Estamos con Paula de los Hoyos, que va a ser de nuestra ayudante, y no está vestida con esos mamelucos enormes que uno ve en todas las películas. Esto quiere decir que la radiación nos afecta continuamente y que lo que vamos a medir nos obligaría en algún caso a vestirnos como mamelucos. Bueno, buenas tardes. Hola. Perdóname, lo que pasa es que yo estoy tan entusiasmado con hacer esta clase de experimentos que yo ya quiero bajar, sacar las cosas y no hablemos de nada. Así que perdóname mi ansiedad. Bueno, no estoy vestida de manera particular porque las dosis con las que vamos a trabajar son dosis ambientales, son dosis relacionadas con lo que vivimos en la vida diaria. Si estuviera trabajando en alguna zona de altas dosis, como puede ser en algunos lugares de algún reactor o de un equipo en particular, entonces sí tendría que tener la precaución de llevar el material adecuado. Por ejemplo, yo trabajo en el reactor RA6 de Bariloche, que pertenece a la Comisión Nacional de Energía Atómica y es el reactor escuela de Bariloche, donde los alumnos del Instituto Balseiro van a hacer sus prácticas, y ahí para ingresar al reactor tenés que llevar guardapolvo, dosímetro y cubrezapatos. Una cosa que me llamó mucho la atención es antes de empezar, Lourdes nos trajo una tabla periódica. Yo estudié la tabla periódica en el secundario, por supuesto, y de repente vi que había más elementos de los que yo había estudiado, como, no sé, 10 elementos más de los que había estudiado. Eso, por un lado, habla de hace cuántos años que pasó mi secundario, pero por otro lado habla de que parece increíble, pero se descubren nuevos elementos químicos. Bien, acá esta es la tabla periódica que han hecho en la Extensión y en la Secretaría de Ciencia y Tecnología del Centro Atómico Bariloche, que tiene los últimos actualizaciones de los elementos químicos que han sido descubiertos. En la naturaleza existen los elementos químicos desde el hidrógeno, que es el 1, hasta el 92, que es el uranio. Se han encontrado trazas muy chiquititas de plutonio en algún asteroide, en alguna cosa. Pero de ahí en adelante todos los demás son artificiales. Es decir, que a medida que se va completando la tabla periódica para arriba, significa que son elementos que han sido creados por el hombre, por distintos procesos, como puede ser en un reactor nuclear o en aceleradores de partículas. ¿De qué trabaja una doctora en ciencias, sobre todo en ciencias en ingeniería? ¿Cómo es la investigación habitual? Porque por ahí uno dice, ¿de qué trabaja? Y parece agresivo y en realidad no, es lo contrario. ¿Cuál es la investigación habitual que desarrolla una doctora en ciencias en ingeniería? Bien, yo me recibí de ingeniera electrónica hace muchos años en la Universidad Tecnológica Nacional y fui a hacer mis posgrados al Instituto Balseiro. Y ahí me dediqué al diseño de reactores. Yo hice mi doctorado justamente en neutrónica y trabajé hasta hace muy poquitito en el proyecto CAREM, trabajé en el proyecto Atucha 2, en el diseño del núcleo del reactor, y en este momento estoy trabajando en el reactor RA6. ¿Cuánta gente trabaja en un diseño como ese, en un reactor como este? Bueno, los reactores grandes, los proyectos realmente tienen mucha gente, alrededor de, no sé, en CONEA en el CAREM deben haber, no sé, estoy inventando, no, pero más o menos unos 500 personas dedicadas específicamente a CAREM. Pero 500 personas entre los que los construyen, entre los que los diseñan. Claro, sí, en el diseño está dividido en áreas. Vos tenés un área que está relacionada con el diseño de núcleo, tenés otra que está relacionada con la parte termohidráulica, tenés otra relacionada con la seguridad nuclear, otra con la parte mecánica, otra con el diseño de planta. O sea que hay un montón de gente trabajando en el diseño de un reactor. ¿Y cómo se mueven los materiales? Me imagino que deben tener una serie de protocolos como para importar materiales o incluso moverlos en el país de una forma muy eficiente y segura. Todos los materiales radioactivos, sean combustibles nucleares o materiales que se van a utilizar para realizar combustibles o fuentes radioactivas, todos tienen un protocolo
que está normado a través del Organismo Internacional de Energía Atómica, la IAEA, y nosotros tenemos en nuestro país la Autoridad Regulatoria Nacional, que es la que se encarga de dar los permisos, autorizaciones y todo lo conveniente con el transporte de material nuclear, con las autorizaciones para la construcción de centrales nucleares, para todo lo que tenga que ver con prácticas nucleares. Y la que habilita, por ejemplo, los centros de radioterapia del país. Después del accidente en Japón, ¿cambió las regulaciones? ¿Cambió para ustedes? La regulación cambió a nivel mundial. Sí, después del accidente en Japón se vieron que había algunas cosas que deberían ser ajustadas, entonces hay nuevos criterios para los diseños de reactores. ¿Sí? ¿Quiénes son los organismos que controlan que esos funcionen? Digo, la Argentina es un país autónomo, por supuesto, pero me imagino que acá deben haber controles internacionales. Todo está normado por la IAEA y cada país tiene su autoridad regulatoria. Y nuestro país también tiene leyes nucleares que tienen que ver con todo el manejo de estos materiales. ¿Cómo se elige en qué lugar se va a implementar un centro atómico? Por ahí son preguntas muy básicas, la verdad que son preguntas de mi inquietud, así que si te parecen tontas, decilo con todas las letras, que no hay ningún problema. Pero digo, ¿en qué momento o de qué forma se elige que van a construir un centro teniendo en cuenta el tipo de suelo, el tipo de agua, no sé cómo lo miran? Sí, para hacer el siting de reactores te digo que no es mi especialidad, pero sí se miran todos esos aspectos, desde los aspectos ambientales, económicos, hasta los aspectos sociales. Y hay en la Comisión Nacional de Energía Atómica hay una gerencia en particular que se dedica a ese tipo de estudios. Una vez que se aprueba eso, te llaman a vos y vos arrancás a diseñar. No, a mí no me llaman, llamarían a los jefes de los jefes de los jefes y llegaría a mí. Y bueno, y ahí nosotros hemos estado en el diseño, sí. El reactor CAREM empezó hace muchos años y con su diseño, y bueno, a mí me ha tocado estar en esta última etapa. ¿Cuánto tiempo se demora en poner en práctica? Desde que se firma el arranque, no desde que se firma el convenio. Digo, en el momento en el que ustedes arrancan y dicen, bueno, arrancamos acá a diseñar hasta que entra en marcha, ¿cuánto tiempo tarda? Y eso a nivel mundial varía muchísimo y eso depende de la cantidad de dinero que está disponible para ese diseño. A nosotros el reactor CAREM nos ha llevado muchos años por el tema político, ¿no? Hay a veces que se apoya, otras veces que no tanto, y bueno, ya está a punto de culminarse por lo menos la obra civil. ¿Muchos años cuántos? Y esto empezó en el 99. O sea que levantar un reactor te lleva 20 años, más o menos. No, un reactor en el mundo puede llevar 6 años. Bien, habla de nosotros también eso, ¿no? Bueno, no vamos a ponerte en esa situación. ¿Querés que empecemos a ver los experimentos? Dale. Bueno, Paula tiene... ¿cómo se llama lo que tiene Paula en la mano? Está midiendo la radiación. Lo que tiene Paula es un detector que se llama Geiger-Müller y es un detector que se utiliza para medir radiaciones ionizantes. Las radiaciones ionizantes son las radiaciones que tienen la energía suficiente como para extraer un electrón del átomo. ¿Lo podemos mostrar un poco a cámara? A ver si Nico, ¿lo vemos bien? Este es el cuerpo del reactor, la parte electrónica, y este es el sensor, el que mediría las radiaciones. O sea que Paula va a tener en la mano mirando ese metrónomo y con este sensor vas a estar controlando los objetos. Este detector es el que se usa y se ha visto normalmente en las películas cuando quieren ir a ver si hay alguna radiación en algún lugar y entran con el detector, es este. Este me permite ver radiaciones electromagnéticas como X y gamma y me permite ver radiaciones corpusculares como los alfa o los beta o electrones. Arranquemos con una. Fíjate que... Lourdes trajo una caja que no entra en cámara, pero trajo una caja. Bien, Paula ahí está viendo que las radiaciones que está midiendo el detector no son cero. Y eso no es cero, si alrededor de 0,2, porque nosotros estamos rodeados en el ambiente por radiaciones naturales y probablemente, si yo les pregunto, las han usado todas. Las radiaciones naturales vienen
en forma de ondas electromagnéticas o en forma de partículas. Si yo les pregunto a ustedes, ¿tienen un celular acá? Todos me van a decir que sí. Si vieron televisión, si escucharon la radio, si usan el Wi-Fi, bueno, todas esas son radiaciones, pero radiaciones no ionizantes. También están los microondas, las radiaciones que nosotros utilizamos, por ejemplo, para cocinar, las radiaciones infrarrojas. Nadie se acuesta arriba de una estufa, sino que simplemente se acerca a la estufa para recibir el calor. Cuando no vemos nada, prendemos la luz, esas también son radiaciones. Las radiaciones ultravioletas. Algunos de nosotros nos habremos sacado alguna vez una radiografía. Y las radiaciones gamma, que a veces no sabemos que las estamos usando, pero que son parte del ambiente. Bueno, lo que vamos a medir ahora, fíjate que no es cero porque nuestro planeta es naturalmente radioactivo. Eso significa que existen elementos naturales que emiten radiación. Y por supuesto el Sol. Entonces lo que traje acá es, eso que tenés ahí, es una piedra de uranio. Ayer justamente hablábamos en una charla sobre ciencia ficción que el invitado, Martín Adis, decía, en un libro el presidente de una corporación tenía un pisapapeles de uranio, como para demostrar que era algo de ciencia ficción, por un lado, pero luego hablando de un pisapapeles, que era muy 1950. Pero bueno, esto es una piedra que, por lo pronto, por lo que sabemos de la ciencia ficción, es radioactiva. El uranio es uno de los elementos más abundantes que existe en la naturaleza y es radioactivo. Lo tengo en una cajita de plástico, básicamente por eso amarillito que tiene la piedra, que es óxido de uranio y que tiene la consistencia del talco, es decir, que lo podemos respirar y puede quedarse en nuestros pulmones. El tema de que el cuerpo no procesa, ella que es bióloga puede decir, los metales pesados, por lo tanto el uranio se quedaría en nuestros pulmones. Y el objetivo es que nadie se lleve de recuerdo uranio de acá para otro lado. Bueno, si querés medirlo, fíjate cuánto mide con respecto al fondo. Y entre 9 y 10. Estábamos en 0,2. Estamos en 0,2 y esto mide entre 0 y 10. Fíjate que ahora te voy a dar para medir otra de las cosas que tenemos, que es otra fuente radioactiva, no es por la marca, sino por el cloruro de potasio, que es el que se utiliza normalmente cuando alguien tiene hipertensión o algo por el estilo. 0,40. Fíjate que va a ir subiendo, si lo dejamos. Sí, está subiendo. ¿Y esto tiene que ver con que se copie, que tome un poquito de la radiación del uranio? Porque vos lo tenés todo en una esto es porque el potasio es natural y además es radioactivo. Todos nosotros somos radioactivos porque todos necesitamos el potasio y tenemos un montón de alimentos que poseen potasio y que también son radioactivos. ¿Hasta qué número está llegando? Llegó hasta 0,9. Bueno. Es decir que es 5 veces el ambiente. Y dijimos, uno es el uranio, otro es el potasio y otro es este. Estas son arenas de Brasil, de la playa de Camboriú, tomadas con una palita como la de los niños. Ponemos así. Sigue subiendo. Ahora vamos 3,9. 4,21. 4,60. ¿Cuál es el número máximo? ¿Cuál es el número aceptable para la vida? Bien, nosotros el aceptable para la vida es el que tenemos en el fondo ambiente. Ese 0,2 es el promedio natural que no vamos a poder disminuir. Las dosis, para que nosotros pudiéramos decir que estamos a nivel de dosis que podría ser dañina, ahí tendría que estar marcando más de 500. Ahí, con 500 o más, podemos decir que tenemos una probabilidad de daño que iría aumentando a medida que aumenta la dosis. Si ya dijera 1000, ya tenemos daños que se llaman determinísticos. Por ejemplo, disminución de glóbulos blancos, deshidratación, pero el cuerpo se recupera. Pero a partir de los 6000 ya habría riesgo de muerte. Cuando Paula estaba tomando cualquiera, se empezaba a escuchar como una suerte de alarma. Y la alarma era ya a partir de los 10 o 12. No, fíjate que ahí en el fondo
Se escucha. Mostralo a la cámara. Se escucha el sonido porque es una manera de estar lejos del detector y saber e interpretar la dosis que uno tiene. Aquí, ¿qué tenemos? Esto es petróleo. A ver. Fíjate que el petróleo... Se puso loco el bicho este. El petróleo sale de las profundidades de la Tierra. ¿Cuánto está diciendo, Paula? 16,2. Ah, es mucho más radioactivo que el uranio. El petróleo tiene uranio. Nosotros sacamos el petróleo de las profundidades de la Tierra y cuando lo traemos y lo procesamos nos quedan estos barros que se quedan con los materiales pesados que tenían. ¿Por qué esto marcó más que la piedra? Porque la piedra es compacta y es blindaje para todo lo que se produce adentro de ella, mientras que esto está molido y entonces todo lo que se produce lo vemos. Y ahora te voy a mostrar... Hablemos un segundo del petróleo y cuando se convierte en combustible y los autos están tirando esa huella de carbono, ¿cuánto de radiación, cuánto de toxicidad agregada ya a la toxicidad El 1%. propia? El 1% de las radiaciones naturales provienen de la industria petrolera. No son naturales, ¿no? De las ambientales. Tenés que alrededor del 60 y tanto % son del uranio, el torio y el potasio. Tenés un 10% que proviene un 11% de los alimentos.15Alrededor de un 11% que proviene de las prácticas médicas, todo esto son promedios, ¿no? Y entre un 15 y un 20% del sol y las estrellas, dependiendo de la época del año y lo cerca o lejos que estemos, y un 1% de las actividades humanas. Industriales, y entre ellos es el petróleo el que más aporta. Bueno, esto, siguiendo con el área del uranio, esto es un hueso de dinosaurio, es un pedacito de una tibia de un cárcharodontosaurio. Yo veo a los chicos que están acá y están como, tendrías que quedarte, no te vuelvas. Hoy tenía que viajar, ¿no? Hoy era el día de viaje, pero no, ya te comprometemos antes que te quedes hasta el 13. No. Esto es un fósil de Río Negro, de la zona de los Menucos. ¿Querés medirlo? Lo agarramos con ganas porque es pesado. Está en 21,23. Es el más alto que salió hasta ahora. Es el más alto que salió hasta ahora y no es que el dinosaurio hubiera sido radioactivo cuando estaba vivo, sino que cuando fosilizó y absorbió todos los materiales que había alrededor de él en el suelo, había uranio. Es una zona, la Patagonia, es una zona rica en uranio. Y bueno, entonces quedó absorbido en este fósil. ¿Y por qué marca más que el uranio? Sería la pregunta de nuevo. Porque la estructura de este material, básicamente el fósil cambió carbonos por silicios. Los silicios tienen un Z o 14 protones. Por eso... Es un material liviano. Por eso la arena. Claro. Es un material liviano. Entonces, todo lo que se produce adentro no es blindaje ese material para la radiación. Tiene que ser de un Z elevado, por ejemplo, el uranio, que es 92. Por eso es que yo veo acá la radiación ¿Qué es volumétrica. un Z? El Z es, según la tabla periódica, está ordenada según el Z. El Z es la cantidad de protones que tiene un núcleo. Entonces, si yo veo el silicio está acá. Acá. 14. El uranio está acá abajo, 92. El silicio es menor blindaje que el uranio. Entonces, el fósil del dinosaurio lo que hace es permitir que todo lo que haya dentro del volumen yo lo pueda ver. ¿Pueden usar los arqueólogos y los antropólogos, pueden usar esta clase de aparatos para determinar si es una zona de fósiles o no? No, porque me dirían también el uranio del suelo. No lo podrías ver. Lo que sí debería, en los museos, en donde se presentan fósiles que son de verdad, no las réplicas, habría que ver cómo distribuirlos. Primero medir los fósiles, porque no todos van a tener uranio. Pero los que vengan de zonas, como por ejemplo Chubut, Río Negro, Neuquén, zonas que son ricas en uranio, o la zona de la cordillera de los Andes, habría que distribuirlos de una manera de no tener dosis que puedan llegar a ser perjudiciales para los visitantes o para los que trabajan ahí. Y bueno, lo último que les voy a mostrar esto es una camisa de sol de noche, la que se utiliza para los faroles. Bueno,
Te la doy, Paula. Hacemos un bollito. 75. No, es increíble. Yo hubiese apostado que daba 0. ¿Por qué tanto? Esta tiene, no todas, pero las que vienen de Asia, tienen torio. Dijimos que habían 3 elementos que son radioactivos y muy abundantes en la naturaleza, el potasio, el uranio y el torio. ¿Y por qué esta que pesa mucho menos que el uranio mide más que cualquiera? Es por la estructura, porque todo, ven que es abierta, entonces todo lo que se produce, no hay nada que lo pare y lo veo. Entonces la pregunta sería, ¿cómo hago para protegerme si estoy cerca de una fuente radioactiva? Entonces, a ver, Paula, fíjate ahí, va a medir 30, 70, 80. ¿Qué pasa si yo lo alejo? 0. Si yo lo vuelvo a acercar, Empieza a aumentar. 30, 60, casi 70. esa es una de las primeras medidas de protección radiológica, alejarse de la fuente. Si yo no me puedo alejar, la otra cosa es, ¿qué pasa si yo paso rápido? Queda en 1, casi. Es decir, que si yo estoy poco tiempo adelante de una fuente radioactiva, poco va a ser el efecto. Y la otra cosa que puedo hacer es utilizar materiales que me sean de blindaje. A ver, necesitamos manos. Por ejemplo, ponemos un papel. Lo que vos me preguntabas al principio. 40. De 70 baja a 40. Puedo usar otros materiales también. Por ejemplo, Ustedes no saben lo que es la caja, no lo llega a ver. Se parece un tupper de escuela, pero adentro de esa caja hay de todo. vamos a poner acrílico, plástico. 1,3, no llega a 2. Y también puedo usar otros materiales como por ejemplo el plomo. Uno. Si yo ahora los mezclo todos, 0,6. es decir que Casi volviendo a la... como si no hubiera nada. Uno puede, eso es lo que se hace en protección radiológica, por ejemplo, en una sala de rayos X. Se blindan las paredes con pedacitos de plomo como este, para que la persona que está esperando afuera no tenga dosis, porque el que necesita la dosis es el paciente, no todos los que están esperando. ¿Y el plomo, siendo un material tóxico, no te perjudica de otra forma? El plomo no estaría en contacto con los pacientes o con la gente, estaría en las paredes, o los radiólogos los llevarían en un delantal. Uno no andaría con el plomo en la mano, no lo ingerís, no lo chupás ni lo comés. Lourdes, es maravilloso todos esos experimentos por ahí, porque yo sigo siendo un nene de 3 años, pero esto sigue para mí siendo mágico, es asombroso. La última pregunta para hacerte, y te agradecemos mucho porque además Lourdes en unos minutos ya, en brevísimos minutos, presenta su libro en Zona Explora. ¿De qué forma se construye un medidor de este estilo? ¿Cómo hace el medidor para medir captar la radiación? Este tubo es un tubo que está lleno de un gas inerte, que es el argón. Tiene un filamento central conectado a alta tensión, de manera que si no hay radiación, no se produce ninguna ionización dentro del detector y no hay ningún pulso. Cuando viene radiación, ioniza el argón, aparecen electrones y aparece un pulso. Y entonces el detector, ¿qué hace? Por cada pulso cuenta 1 y dice, le llegó 1, 2, tanto. E integra en el tiempo en un segundo y te dice, conté tantos en un segundo. Es como una frecuencia. Si no va a ser frecuencia porque la radiación no es equiespaciada, es aleatoria. En algún momento, si ustedes ven, fluctúa el detector porque cambia instante a instante. Lourdes, fue re instructivo, fue muy divertido y fue súper interesante. Muchas gracias por haber estado aquí en el auditorio de TICMAS con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por recibirme. Gracias.